Un mundo convertido en cementerio. Que arda, que arda. Un estado que domina con el miedo. Que arda, que arda. Una ciudad sumergida en un infierno. Que arda, que arda. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Noches. En una reciente publicación titulada El poder del pueblo no está en las urnas, está en la organización y en las calles, se generó un debate a propósito de esta publicación en el Facebook del periódico Revolución Obrera, y quiero compartirla. No sé si ya todos la hayan conocido, pero me parece muy interesante. Y dice un señor que ha venido haciéndole seguimiento a varias publicaciones del periódico lo siguiente: ¿me puedes mandar algún autor contemporáneo o al menos de los últimos 20 años que defiendan esa tesis? En las universidades por las que he pasado y en los foros y eventos que se organizan en el mundo entero no he escuchado a ningún académico defendiendo la revolución armada. ¿Puedes mostrarme alguno? Porque me dices que eso es conocimiento básico. Entonces debe haber muchos intelectuales y académicos actuales defendiendo esas ideas. Recomiéndame algunos para leerlos y actualizarme al respecto. Bueno sería que citaran autores contemporáneos que defiendan la lucha armada, si puedan ser tomados con algo de respeto esas ideas. Si siguen hablando de gente de hace 2 siglos, difícil leerlos con seriedad, muchachos. Pero más allá de autores y tesis, hay algo que me parece descabellado. Supongo que ustedes son colombianos y han vivido toda la mayor parte de su vida en este país. ¿En serio no les parece que la violencia ya le ha hecho suficiente daño a la sociedad? ¿No se pueden imaginar una revolución decente? Una revolución que no traiga más dolor, que no deje más madres sin hijos y más niños huérfanos. Y Colombia necesita muchísimas cosas, pero más muertos y más sangre no es parte de lo que se necesita. Y un par de dudas prácticas: ¿a partir de cuánto dinero merece morir un colombiano por ser parte de la clase burguesa? A partir de eso, entonces, obviamente, pues entendemos que este es un defensor pues del petrismo, de participar en las elecciones, y le contesta de esta manera Álvaro Ignacio. Dice: me deja perplejo tu comentario, desconocer a quienes han fundamentado las ideas y las corrientes de pensamiento que han marcado el derrotero del movimiento social. Es inaudito quien tenga la formación política e intelectual seria y rigurosa se destornilla de la risa ante la falta de análisis profundos de tus planteamientos. Descalificas la inevitabilidad de cambios sociales mediante la lucha organizada de las masas, desconociendo que esto es consecuencia directa de la lucha entre clases sociales. Ningún cambio profundo y significativo en la historia de la humanidad se ha dado de forma pacífica. La transición de esclavismo a feudalismo, de feudalismo a capitalismo y de capitalismo a socialismo, así lo han demostrado históricamente. Tu superficialidad ideológica te impide apreciar estos cambios históricos. Tal vez si elevas tu nivel ideológico en base al estudio serio, podrás aprender a tener respeto por quienes desarrollaron las ideas que propugnan por la transformación social. No es mediante la conservación y los cambios cosméticos del estado de opresión y explotación de los capitalistas que se logra la transformación de la sociedad. Si estos cambios no los comprenden los verdaderos hacedores de la historia, que son quienes todo lo producen, la humanidad como especie se verá abocada a la desaparición como especie, ya que quienes tienen el poder político y económico no nos dejan otra alternativa: socialismo o barbarie. Y este cambio solo se podrá dar derrocando todo el orden social existente y construyendo una nueva sociedad que termine los privilegios de quienes nada productivo le aportan a la humanidad. Creer que en las urnas o con gradualidades podremos cambiar es de ilusos y cretinos. Solamente mediante la revolución socialista podremos transformar el orden
de cosas existentes. Interesante pues esta discusión, los invito pues a que sigan estos debates que se están presentando alrededor de estas polémicas y de otras en las distintas plataformas donde está presente toda la propaganda de Revolución Obrera. Saludos a todos, bienvenidos a esta nueva. Culminó el primer acto de la farsa electoral, confirmando que no es el pueblo quien elige el próximo administrador de los negocios de los ricos. Para el segundo acto, donde los dos candidatos prometen cambios, el pueblo necesita saber de qué forma podrá conquistar los verdaderos cambios para resolver su angustiosa situación. De esto hablaremos hoy en nuestra emisión 64 de Vanguardia Obrera. Bienvenidos. Bueno, yo les leí ahora, no, lamentablemente pues parece que no se pudo escuchar todo, pero espero pues que estemos ya todos ahí en sintonía. Discúlpenme por favor, un momentico que tengo aquí algo de retorno en la transmisión. Listo, bueno. Entrando ya en materia del programa que nos ocupa en este momento, quiero introducirlo de esta manera. El pasado 29 de mayo fue la primera vuelta en la elección presidencial y a mi manera de ver podríamos plantear que había varias expectativas. Una de ellas, creo yo la principal, era si se iba a presentar fraude, si ganaba otra, pues si ganaba Gustavo Petro en primera vuelta, que se fuera a segunda vuelta también, otra que se pudiera presentar un golpe de Estado de alguna forma, que se produjera un estallido social. Y si miramos todas ellas, la mayoría se presentaron, ¿no? Aun cuando no ha habido forma, pues, de demostrarlo, se sabe, y creo que es una verdad de apuño, que hubo un fraude, como es acostumbrado ya en las elecciones, pues, de estas características. Petro, pues, ganó en primera vuelta, pero no le alcanzó para derrotarlos, pues, con el 50% más uno, y se fue a segunda vuelta. No se ha presentado el golpe de Estado y no se produjo el estallido social. Lo que sí se dio fue una cosa, pues una jugada ahí de esas como de malabarista, como lo que se presenta en un tablero de ajedrez cuando se sacrifica un alfil, en este caso a Federico Gutiérrez, para que un peón de esas características de Rodolfo corra. Nuevamente se le perdió la señal al compañero Ricardo. Disculpas por eso, compañeros, pero en ese orden de ideas de lo que estaba exponiendo el compañero Ricardo, hay que decir de qué fue lo que se presentó, por qué ese asunto aparentemente tan extraño y qué era lo que había. Y en eso hay que decir que existía una crisis política por arriba. Es decir, la burguesía estaba en medio de una rebatiña terrible frente a cómo resolver los problemas que enfrentaba.
y especialmente qué hacer con la tendencia hacia un nuevo estallido social que los asusta a todos. Y unos proponían golpe de Estado, aplazar las elecciones, que era dar un golpe de Estado seco, que llaman, y además de eso, cómo hacer frente a las elecciones que siempre son motivo de discusión en el seno de las clases dominantes para ver a quién le dan la presidencia. Y lo que ocurrió en la última semana es que se ponen de acuerdo temporalmente para empujar a Rodolfo Hernández. Es decir, quitarle un títere odiado por la gente porque era la continuidad o la representación del régimen paramilitar y mafioso como Federico Gutiérrez, y mostrarle a la gente que había dos posibilidades de cambio. Uno, el cambio que ha propagado Gustavo Petro y el Pacto Histórico, y el otro, el cambio propuesto por Rodolfo Hernández, que en el fondo no son cambios. Pero esta jugada, que se presenta así, de esa forma, de la noche a la mañana, un viejo cacreco resulta compitiendo por la presidencia y desplazando al alfil de la mafia y el paramilitarismo, sin asistir a debates, sin llenar plazas públicas, es decir, como por encanto. Bueno, hicieron un acuerdo temporal, conjuraron la crisis temporalmente. Y es muy importante tener en cuenta que esa crisis por arriba, que todos los analistas decían, esta contienda electoral ha sido de las más violentas en los últimos 20 años, que estaban incendiando el país, y que todas las campañas y los candidatos hacían referencia a los grandes problemas sociales que causaron el estallido social que viene, o esa sucesión de estallidos sociales que vienen del 2019, pero que especialmente reventó el 28 de abril del año pasado, los tiene divididos. Esa es la causa más profunda de esa división y de esa crisis que se presentó por arriba y que temporalmente pudieron conjurar. Desde temprano, Alejandro Gaviria es ministro de Salud de Santos, aspirante a la presidencia por la coalición de la desesperanza, le propuso a la burguesía que había que controlar el estallido social desde arriba. Y eso se propusieron. Pero no fue capaz de convencer a la burguesía en esa primera instancia. Cuando se caldean los asuntos alrededor de la campaña electoral, donde se concentran las propuestas y la indignación se hace sentir por la gente que fue recogida por el pacto histórico, de la gente luchadora, una parte incluso de los abstencionistas, con esa idea de cambiar, tienen o se ven precisados a hacer ese acuerdo, es decir, desinflar lo que podía presentarse por cualquier situación, o fraude,
o un atentado o el aplazamiento de las elecciones mediante quitar al registrador cuestionado y listo, logran sortear temporalmente el asunto. Y es muy importante aprender ese momento, porque es lo que determina en alguna medida lo que va a pasar de aquí para adelante. ¿Qué lograron con esto? En primer lugar, sembrar confianza en la institucionalidad burguesa. Incluso el fraude, que es evidente, no fue cuestionado por la dirección del pacto social, del pacto histórico, perdón. Gustavo Petro no dijo nada, simplemente aceptó porque resultó ganador y con la confianza en que la segunda vuelta van a ganar. Pero se aprestigió la institucionalidad burguesa, se aprestigió la registraduría. Los veedores internacionales metieron la mano a la candela y dijeron elecciones limpias. ¡Viva la democracia! Fue el gran triunfo de la burguesía, fue eso. Ahora, ¿por qué temporalmente pudieron conjurar la crisis por arriba? Por un lado, porque frente al asunto de que todos tienen miedo del estallido social, incluido Petro, que puede presentarse en cualquier momento y por cualquier hecho, de bregar a darle un tránsito tranquilo. Incluso dice Petro, se trata con esas palabras, dice transitar tranquilamente. Yo no soy ninguna amenaza para la institucionalidad ni para los intereses de los grandes capitalistas. Y todo lo que hicieron fue sacar de la escena política, en la apariencia, al uribismo. Y entonces todos dijeron, el gran derrotado de las elecciones fue el uribismo. Eso es una mentira. El uribismo es una facción que tiene mucho poder. Mucho poder, en primer lugar, un poder económico grandísimo. Al punto que la exportación de cocaína constituye del 3 al 5% del Producto Interno. Y ese 70%, contrariamente a todos los planes que han hecho dizque para combatir, incluso disminuyendo la cantidad de hectáreas sembradas, lo que ha hecho es aumentar. Y es el principal renglón de exportación del país. Pero además de eso, la mafia y el paramilitarismo cuentan con puestos en el poder del Estado. No solo la Fiscalía y la Procuraduría, que los tienen hasta el 23, hasta el año entrante, y hasta el 25 la Procuradora, sino además en las fuerzas militares, en el pilar central del Estado. Las fuerzas paramilitares, además de las fuerzas militares. Es decir, es un gigantesco poder económico, político y militar. El uribismo no ha sido derrotado. Esa es una ficción. Eso lo quieren vender para que la gente se tranquilice. Pero incluso el uribismo o un sector más recalcitrante del uribismo sigue abrigando la esperanza y la posibilidad, y si le dan papaya, van a dar un golpe de Estado, porque tienen mucho poder. Pero con la jugadita le abrieron el camino para poner el gobierno, bien sea a un archirreaccionario con Hernández, a nombre de un supuesto cambio,
y apoyado en un sentimiento incluso legítimo del pueblo contra la corrupción y la politiquería, pero acuérdense que esas fueron banderas de Uribe también. Y por el otro lado, a la vez que impulsan un tipo como ese, muy reaccionario, supremamente reaccionario, la jugada le sirve también para presionar a Petro desde arriba para que llame a hacer y cumplir con la recomendación de Alejandro Gaviria, que es controlar el estallido social. Incluso ante la posibilidad de que hubiera fraude, Petro desde antes se pronunció y dijo: calma, vamos a actuar con calma en caso de que se presente, no salir a incendiarlo todo, porque era lo previsible que fuera a hacer la gente. E incluso, inmediatamente después de que queda Hernández, Petro lo llama a hacer un acuerdo nacional. Y de remate, en los últimos días, entonces llega no solo Gaviria, él es ministro de la Seguridad Social de Santos, sino otros, ¿sí? Como el ministro de Santos también del Interior y la ministra antiobrera del Ministerio del Trabajo. Es ministra del Trabajo de Santos también. Por otro lado, esa actuación que llamamos de la democracia pequeño burguesa y del apoyo con que cuenta en las fuerzas del oportunismo, es decir, de todos los falsos comunistas, contribuyeron a calmar esa crisis política, infundiendo en los trabajadores el respeto y la sumisión frente al Estado burgués y al orden institucional que justamente ha sido amenazado por los estallidos sociales. Y en ese sentido contribuyeron pues atrayendo sobre todo a la juventud a la farsa electoral con el engaño de supeditar la lucha directa en las calles a las esperanzas pues en las urnas. Y en que sus problemas, los profundos problemas, se pueden resolver desde la presidencia. Sin embargo, los resultados de las elecciones le habían prometido a la gente ganar en primera vuelta, originó un sentimiento de derrota, porque las matemáticas simples indican que si a Hernández le suman los votos del uribismo, del Partido Conservador, de Cambio Radical, del Partido de la U y una gran parte del liberalismo, van a superar a Petro en la segunda vuelta. Y mucha gente de la base siente eso como una derrota. Pero además de eso, el pacto histórico, la dirigencia del pacto histórico se encuentra en una encrucijada, porque es agradar a la burguesía, y en ese sentido han ido muchos a hablarle a la oreja a Petro, como los exministros de Santos, y recientemente los últimos, un sector del liberalismo que básicamente es presionando para que le quite las aristas a su programa reformista, es decir, las aristas que tocan el capital privado. Y están entre eso o radicalizarse para atraer a las masas, a las abstencionistas, a los luchadores. Y eso va, lo que están haciendo por arriba va en contravía de la radicalización cada vez más enorme de la base, que no ha dejado de denunciar el fraude.
a pesar de que arriba hayan aceptado el asunto formalmente. Contra los politiqueros que cayeron en paracaídas y no hacen nada. Le dice, ¿ustedes qué están haciendo? Es lo que le dice la base. Y por eso tuvieron que reunirlos y mandarlos a todos los pueblos, casas, barrios, veredas, a convencer a la gente de que salga a votar. E indudablemente hay gente indeseable para las masas. Y no porque sean indeseables, pues porque son abiertos enemigos del pueblo, como Guillermo Rivera, ministro del Interior de Santos, de Alejandro Gaviria, impulsor, defensor de las EPS y de todo el sistema privado de salud, ¿sí? Y de Griselda Restrepo, una ministra antiobrera. Y el cuadro de esa democracia pequeño burguesa, de esa gentecita que ha engañado al pueblo, se completa con el papel jugado por gente de la coalición, pues de la desesperanza, e incluso la fuerza que se suponía disque más radical, que antes hablaban y se llamaban movimiento obrero, independiente y revolucionario, y que ahorita quedaron convertidos en peones del paramilitarismo y la mafia. Y me refiero al señor Robledo, de ese que se rompía la camisa en la plaza hablando a nombre de la clase obrera, insultando a los obreros, que le decíamos que era un defensor de la producción nacional y no de los trabajadores. Que incluso gente que llegó a amenazar sus guardaespaldas a los obreros revolucionarios, que les decían la verdad en la plaza. Y allá están, completamente desenmascarados. Y dolorosamente, para la gente engañada, esa y la que va a salir del pacto histórico, por los mismos asuntos. Pero esa lección tienen que aprenderla los compañeros que han sido engañados por por esos politiqueros, por la gente que les promete cambiar desde arriba, pero que realmente no pueden cambiarlo. Y sea quien quede, no importa quién, o Rodolfo, que parece ser el más opcionado, el que más quiere el conjunto de las clases dominantes, o Petro, que también es aceptable para la burguesía y por eso están llegando muchos allí a sus toldas, para el pueblo no va a cambiar la situación. De hecho, lo que han pretendido conjurar, que es el estallido social, que es la base más profunda de la división de la sociedad y entre las clases dominantes, de la crisis política por arriba, se va a agudizar, porque resolver los problemas que dieron origen al estallido social o a los estallidos sociales que se han presentado, necesariamente implica tocar la propiedad privada. Y ninguno, ni Petro, ni Hernández lo van a hacer. Las clases dominantes no se lo van a permitir. Pues Hernández ni siquiera lo menciona. Petro medio menciona tocar algunas cosillas, como quitarle parte del negocio a las EPS, como quitarle parte del negocio a los fondos de pensiones. Pero ni siquiera eso se lo van a permitir. Y nuevamente, necesariamente, y por cualquier motivo, se va a volver a presentar el estallido social. Eso es lo que yo tendría pues que decir de lo que pasó en estas elecciones y para dónde va. Sí, José analiza bien pues el asunto pues de lo que ha pasado ahí, de cómo se ha presentado.
Yo quiero destacar una idea que me parece que es importante que quede clara. Y todo eso que se ha expuesto y es que el tema pues de las elecciones no es algo que se pueda realmente desarrollar en ese marco de la democracia representativa en una sociedad como esta. Esa es la apariencia y es un aspecto del cual todos, absolutamente todos tenemos que partir, es decir, es un asunto básico que se debe comprender porque es que ese es uno de los temas con los cuales se logra engañar a mucha gente, tal vez a muchos de los que, y me imagino yo que la gran mayoría de los que se conectan pues a estas transmisiones pueden tener la mayoría de esa idea clara, pero de hecho en la sociedad sí hay mucha gente que no entiende eso y que cree sincera y honestamente que ellos van a votar y que ese voto es el que va a decidir el rumbo de las políticas en el país. Ese es un aspecto importante que tiene que ver con la lectura también que hice yo al comienzo de esa polémica que se presentó en el chat, que parece ser pues que no se pudo escuchar bien, pero que los invito pues a que vayan y la lean con atención. Ese es un aspecto muy importante porque a propósito de lo que comenta Felipe en el chat, de que eso es una pérdida de tiempo responderle a esa gente, que ese tipo aún cree que la educación es imparcial. Claro, hay los compañeros que han estudiado la economía y que tienen pues la comprensión materialista y dialéctica pues de esto, entiende que eso es así, ¿cierto? Pero resulta que hay mucha gente que sí cree realmente y que cree sinceramente en eso, en que esas elecciones pueden definir algo. Prueba de eso pues es lo que sucedió ahorita, lo ya mencionado con ese candidato que de la noche a la mañana resulta obteniendo ese montón de votos. Prueba de esto fueron las elecciones presidenciales hace 4 años, cuando de la noche a la mañana surgió ese señor Duque y se ganó las elecciones también y se convirtió en el presidente, ¿sí? Porque todo eso es manipulable y todo eso lo manipulan de cualquier manera. Pero también entonces a partir de eso es importante diferenciar. Una cosa es los partidos, los jefes políticos, los intelectuales, las clases dominantes, los que mueven los hilos pues, y los intereses de eso, y otra cosa es la actuación de la masa, la actuación de la población, de los trabajadores, porque en eso sí hay que diferenciar enormemente eso. Y una idea, un asunto pues que es de peso en ese aspecto es que en la base de la sociedad, entre las masas trabajadoras, hay un inconformismo generalizado, hay un inconformismo que llama pues a que esto hay que cambiarlo y que de una u otra manera quieren que esto se transforme, quieren que esto evolucione de alguna manera. Y en esa actuación de trabajo quiero destacar una idea que ha sido muy mencionada y siempre se menciona a propósito de las elecciones y tiene que ver con ese tema de la abstención y su significado. Es decir, existe la abstención, en política podemos nosotros hablar de abstención política porque parte pues de los argumentos que sacan los defensores pues de una u otra campaña tiene que ver con que la abstención no sirve, ¿sí? Y yo quiero que entendamos bien que una cosa es la abstención política y otra cosa es la abstención electoral, que pareciera que fueran la misma cosa, pero son completamente diferentes. Entendiendo desde dónde esa perspectiva, entendiendo desde el hecho de que en una sociedad, cuando los seres se convierten en parte de una sociedad, absolutamente cada acto, todo lo que desarrolle, toda actuación, toda postura que una persona asume frente a cualquier acontecimiento en la sociedad, lleva intrínseco, lleva en sí mismo una posición política, ¿sí? No puede haber nada por fuera de la política en la sociedad. Saquémoslo del marco de las mismas elecciones. Si ante un entorno de nuestra comunidad nosotros nos mantenemos pasivos, si alguien dice que no va a actuar frente a una actuación, frente a una medida, frente a una determinación que hay
en su trabajo, en su empresa, en el barrio, en el colegio, en la universidad, donde sea, y uno se queda quieto, esa pasividad está contribuyendo a legitimar a quien está detentando el poder, a quien está controlando las medidas o dicta o determina lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, esa pasividad sí es una actitud política, ¿sí? Está asumiendo una actitud política. La pasividad no es abstención política. Toda actitud, todo comportamiento lleva en sí mismo una actitud política frente a cualquier asunto, ¿sí? Ahora, en el terreno de las elecciones, bueno, antes de eso, lo que sí diferencia efectivamente es una actitud política consciente o inconsciente. Yo puedo ser consciente de lo que estoy haciendo. Yo puedo efectivamente tomar una determinación consciente de lo que voy a hacer y puedo en determinado momento jugar un rol o un papel en la sociedad de manera consciente o simplemente ser arrastrado por la corriente. ¿Sí? Esa es la enorme diferencia que hay entre tomar una actitud política frente a cualquier asunto. Ahora, en el marco de las elecciones, ya hablando propiamente de las elecciones, ahí sí podemos hablar de que hay abstención electoral y los que se abstienen de participar en las elecciones, quienes dicen nosotros no vamos a votar, yo no voy a participar en elecciones, yo no le camino a eso, ¿sí? Desde el punto de vista político, la abstención electoral mayoritaria sí tiene una connotación política muy importante, ¿sí? Porque un gobierno se puede hacer legítimo cuando efectivamente, o unas elecciones más bien, cuando efectivamente la inmensa mayoría de la gente que está apta para votar va y participa en elecciones, podemos hablar que puede haber una legitimidad de un gobierno, ¿sí? De unas elecciones, ¿cierto? Pero cuando la inmensa mayoría que participa en esas elecciones va movida por presiones, va movida por intereses, va movida por obligación, como por ejemplo el hecho de que a usted le dicen, si usted tiene que votar porque en el trabajo le van a exigir eso, usted tiene que votar y si usted vota entonces le vamos a dar un día compensatorio y le vamos a pagar y si adicional a eso le ofrecen puestos burocráticos y todo eso, pues todo eso pone efectivamente en entredicho la legitimidad de eso. En los términos reales de la democracia para el pueblo, lo real es que unas elecciones donde no participa más de la mitad de las personas aptas para votar, incluso desde el punto de vista formal, debería ser improcedente, ¿sí? Aunque esté dentro de la misma legislación burguesa. Para el pueblo eso es un gobierno ilegítimo, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, la participación en elecciones se puede hacer también de manera consciente, ¿sí? Y la abstención electoral también puede ser de manera consciente, ¿sí? Se trata entonces de que la lucha principal que hay. Ahora, el tema del abstencionismo electoral no es un tema de que se pueda decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo simplemente con eso. Lo primero que se hace con eso es reconocer el hecho. Es decir, hay un hecho real, hay un hecho cumplido, hay una realidad objetiva que se presenta y es que la enorme tendencia de la gran mayoría de la población es a abstenerse de la participación en las elecciones. ¿Sí? Eso es un hecho. Ahora, ¿qué es lo que hace efectivamente la gente consciente? ¿Qué es lo que hace la posición que piensa realmente en echar eso para adelante? ¿Sí? Es entendiendo esa realidad, interpretando esa situación, contribuir a iluminar la conciencia del pueblo para que esa posición política objetiva de abstenerse, de ir, de participar en las campañas electorales, de abstenerse de votar, de que esa posición política se convierta en una posición política consciente. Y cuando se logra que eso avance, se puede, se puede efectivamente avanzar en el camino hacia una posición realmente transformadora, consciente de la sociedad. ¿Sí? Los luchadores, la actitud consciente y sobre todo consecuente con los intereses de los trabajadores, eh, podríamos poniéndolo en un escenario soñador, por los más honestos de esos luchadores que acuden a las urnas, es que creen que efectivamente yendo a las urnas se puede conquistar alguna reivindicación, que se pueden efectivamente conquistar las cosas. ¿Sí? Pero la realidad con eso es que no es así. Es decir,
así nosotros no lo digamos, así nosotros no lo pregonemos, la realidad despiadada es que ese sueño, esa ilusión de la población, no se lleva a la realidad, porque las elecciones en el hecho, en lo que se presenta, y eso se puede juzgar en lo objetivo, en lo que se ha dado, es que, por ejemplo, el caso de las elecciones ahorita, esas elecciones lo que sirvieron fue para apaciguar la lucha, ¿sí? E inocular en la mayoría de la población, en gran parte de la población, perdón, la idea de que ganando Petro se podían resolver muchos de los problemas. Es decir, es un hecho real que en medio de ese gran levantamiento, de esa cadena de protestas, de levantamientos y de ansias de lucha del pueblo por exigir en las calles y con el paro el cumplimiento de sus reivindicaciones, lo que se presentó de hecho con la campaña electoral fue que se apaciguó toda esa lucha. Es decir, que la gente le metieron la idea de que no luchara, de que no fuera más a las calles, sino simplemente que se esperara y que votando por Petro se podían resolver efectivamente las, las elecciones, los problemas de la población. Ahora, los más hábiles pues en política también salieron con el cuento de que lo que se trata es de combinar todas las formas de lucha. Es decir, que no se trataba de oponer la lucha electoral a la lucha en las calles, que había que combinarlas, que había que participar en todas ellas. ¿Sí? Y esa fue una de las ideas pretendiendo poner en armonía y poner de acuerdo a dos caminos, a dos propuestas para enfrentar al régimen uribista, para enfrentar toda esa podrida política del Estado, y ellos con el cuento de que se iban a combinar las formas de lucha, entonces con eso justificaban dizque ir a las urnas. La realidad también mostró todo lo contrario, es decir, el hecho de que ellos se lanzaran y participaran en toda esa campaña electoral, ¿qué fue lo que hizo? Que abandonaron absolutamente toda la participación en la lucha, ¿sí? Y eso le pasó no solamente a esos dirigentes bandidos, a esos dirigentes vendidos y a esos dirigentes que están realmente por lavarle la cara al sistema, sino que tras de eso arrastraron a mucha gente que honestamente creen que ellos son sus dirigentes y que los están llevando por el camino de la lucha. ¿Sí? Eh, ¿Por qué la coyuntura de las elecciones tiene importancia? Porque uno podría decir, bueno, si eso no tiene ninguna importancia, bueno, ¿cuál es el sentido de ponerle cuidado a eso? ¿Sí? No tuviera importancia, ¿sí? Si no fuera porque trae consigo precisamente eso, el adormecimiento de las conciencias, la pasividad en la lucha y el inocular esa idea de confianza en las instituciones y en la fe esa supersticiosa en el Estado, porque esa idea que ellos meten con ese cuento de que a través de las elecciones se pueden resolver los problemas de la población, lleva tras de sí uno de los aspectos más perniciosos, más dañinos para la conciencia y para la lucha de los trabajadores. Y es esa idea de que el Estado se puede moldear, de que ese Estado se puede poner al servicio de los intereses de los trabajadores, de que simplemente a través del Parlamento, de que sacando a los malos del Estado y poniendo a los buenos, entonces sí se puede legislar en favor del Estado. ¿Sí? Y esa idea tan dañina es lo que hace que para los revolucionarios, ¿sí? Esa tarea de participar en esa farsa electoral tenga un valor muy importante. Hay que hacerlo, hay que enfrentar eso. Nosotros puede que digamos, nosotros todo lo tenemos claro para que nos ponemos a pelear en eso, pero no, que nosotros estamos es precisamente por llevar la conciencia al movimiento obrero, por llevar esa claridad y por ayudar a que se entienda ese asunto. Y por eso los revolucionarios se ponen en ese trabajo de participar en esa farsa electoral. ¿Participar cómo? Pues eso lo determinan las condiciones objetivas que se presentan, ¿sí? Puede incluso llegar el momento en que el análisis concreto de la situación diga que lo que hay es que participar llamando a votar y hacerle propaganda a algún candidato. Puede incluso darse esa instancia, como también puede darse la condición de que
hay que llamar a boicotear esas elecciones, es decir, a impedirlas, a destruirlas, a luchar para que eso no se desarrolle. O lo que se está haciendo en estos momentos, lo que hacen pues algunos, que es el llamado, una campaña de llamar a no votar, pero adicional a eso, aprovechar esa campaña electoral para educar, para hacerle entender a esa gente confundida que cree que a través de eso se puede lograr, para ayudarle a entender que la participación en elecciones no le resuelve absolutamente nada de importancia a los trabajadores. ¿Por qué? Por lo que es el Estado, por lo que representa el Estado, por lo que históricamente es, para qué sirve y por qué es imposible su utilización. ¿Sí? Eh, en ese orden, entonces también hay que entender que así como nosotros hemos hablado de que las clases dominantes tienen división, ellos tienen pues sectores, tienen divergencias. Asimismo, también hay que entender que dentro de la población y dentro de la gente honesta y la gente luchadora, también hay división en eso. Y no podemos antagonizar eso. ¿Sí? Y estoy hablando desde los sectores pues, de la base, de los dirigentes intermedios, no estoy hablando de los dirigentes y de los jefes bandidos que a conciencia están engañando al pueblo, metiéndole esa idea de que la lucha es a través del Parlamento. ¿No? Estoy hablando de la gente que honestamente cree, por falta pues de estudio, por falta de conocimiento, por falta de experiencia, por falta de claridad sobre muchas cosas, por ingenuidad, por todo eso, de esa gente estoy hablando. Porque dentro de la población pues hay desde los abstencionistas que quieren no saber absolutamente de nada de política, pero que en el fondo cuando dicen eso, lo que están diciendo es: no me gusta ese gobierno, no me gusta esta democracia, no me gusta esta realidad, yo quiero otra, pero no quieren hacer nada por cambiar. Hasta aquellos que, queriendo cambiarlo, participan cuando hay lucha, cuando hay paros, cuando hay enfrentamientos, van y ponen el pecho, pero de la misma manera cuando los llaman a votar, entonces abandonan la lucha y se van a votar. Hasta aquellos que son consecuentes, que entienden pues lo que es la democracia y se mantienen firmes y dicen: no, yo no voy a votar, yo voy a trabajar por organizar la lucha, por transformar esta realidad, por trabajar desde la base, donde estén, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en la fábrica, donde estén. Yo estoy es por eso. Entonces, esa diferencia que existe también entre sectores de la masa, entre sectores de los trabajadores, también hay que entenderla como divergencias que no podemos antagonizar, ¿sí? No se pueden antagonizar, ¿sí? Circunstancialmente, cuando vienen las elecciones, de manera artificial se dividen, pero hay que entender que hay un asunto que es lo más importante en esa relación: hay que organizarse, de que hay que trabajar por el paro, de que hay que encontrar nuevos caminos, de que existe la posibilidad y que hay que trabajarle de manera dedonada a ese camino que nos lleve a dejar de contentarnos con migajas, a dejar de contentarnos con pequeñas reformitas, a dejar de contentarnos con las obras que nos botan de los platos de esos bacanales de la democracia burguesa, porque eso es lo que le dan a los trabajadores siempre: migajas, migajas para que se mantengan pues ahí. Entonces, de que existe esa posibilidad de que hay que trabajarle a eso y intensificar la educación, intensificar la propaganda, intensificar la agitación, intensificar la organización de ese trabajo que se tiene que hacer hacia fortalecer ese camino de la táctica revolucionaria, de que hay que avanzar por ese camino, ¿sí? Y eso es lo que une, eso es lo que tiene que marcar el trabajo permanente y constante de todos aquellos que están por esa idea. Es decir, pasada esa borrachera ideológica de la campaña electoral, porque eso es una borrachera, eso es embriagar a la gente con esa falsa idea de la campaña electoral, ¿sí? Esa base de unidad se debe fortalecer nuevamente. Y si se hace bien el trabajo por los revolucionarios, otra será la situación cuando se arribe a una nueva farsa. Ojalá no tuviéramos que pasar por eso nuevamente. Ojalá los días y las luchas que por venir pongan el escenario en otras circunstancias y se pueda decir, ¿sí? En eso
que esa pantomima de las elecciones pasó a ese pasado, ya es parte de ese pasado, de ese grotesco mal que nosotros o nuestras futuras generaciones van a recordar como una cosa arcaica, retrógrada, obsoleta, porque la democracia de los trabajadores es otro tipo de democracia, es otra distinta que hay que construirla y para ello hay que saber qué es lo que hay que hacer, porque hacia allá tenemos que caminar. Es lo que tenía por decirles ahorita. Eh, Pasamos pues aquí al compañero José a ver qué otras ideas nos tiene, que nos quería que comentar otros aspectos. Bueno, creo que de estos temas de los cuales hemos hablado, es importante volver a los comentarios que nos leía Ricardo, porque es el fondo de los problemas que enfrentamos. Una gran parte, pues, de los académicos, la intelectualidad burguesa y pequeño burguesa, los profesores, la pequeña burguesía ahita, está contenta y le parece que no hay suficiente muerte, masacres, bombardeos contra los pueblos por parte de los imperialistas y sobre pueblos desarmados. ¿Qué más quieren los imperialistas que tener pueblos mansos sobre los cuales cabalgar sin ninguna oposición? ¿Qué más quisieran los mafiosos y paramilitares justamente que llevan masacrando al pueblo durante más de 20 años, precisamente porque el pueblo no se ha armado para responder a la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria? Pequeño burgueses ahitos y miserables que no miran la tragedia de los pueblos como el nuestro. Miles de asesinados, millones de desplazados, nuestros muchachos asesinados por las hordas militares y paramilitares, nuestros campesinos, nuestros hermanos, nuestros dirigentes, incluso candidatos a la presidencia asesinados. Y quieren que respondemos con el silencio y que sigamos embelesados con el camino de las urnas. Bellacos. Puede que ese compañero no tenga la culpa de lo que piensa. Eso se lo han enseñado los académicos, los burgueses, interesados en que el pueblo no levante la cabeza y que siga aguantando sus balas y sus bombas y sus cañones, agachando la cabeza. Por fortuna, los pueblos no son cobardes y han osado levantarse. Y lo hizo el pueblo colombiano. Lo hizo en el 19 y lo hizo en el 20, incluso desarmado. Y quemó la mitad de los CAI en Bogotá para enfrentar el asesinato sistemático, las violaciones cometidas por la policía. Justa respuesta revolucionaria a la violencia reaccionaria. ¿Retrocedemos ante eso? No.
tenemos que preparar y organizar la guerra popular. Sí. Y las tareas que tenemos ahorita los obreros conscientes, la gente revolucionaria, los que quieren un cambio de verdad, los que quieren vivir sabroso, para recoger las palabras de Francia Márquez, tenemos que pensar en que para vivir sabroso toca expropiar a los capitalistas y toca destruir el Estado de la burguesía y toca oponer a los ejércitos profesionales el pueblo armado y toca barrer ese estercolero que es el Parlamento y sus ministerios por trabajadores comunes y corrientes. Y se ha demostrado por la historia que los obreros y los campesinos son capaces de dirigir la sociedad. A la final son los que producen todo. Y curiosamente, en el levantamiento del 28 surgieron las formas embrionarias del nuevo poder. Las asambleas populares, las guardias, que ahorita hay que transformarlas en milicias populares como embriones del pueblo en armas y establecer que esas asambleas se conviertan de verdad conscientemente en instrumentos y en órganos del nuevo poder. El poder desde abajo, de la gente sencilla del pueblo. Y en eso consiste toda la revolución que hay que hacer. Pero para eso, justamente, la consecuencia de que el movimiento, la rebeldía social, los levantamientos, los estallidos que han sucedido, sean canalizados por la democracia pequeño burguesa, por esa gente que promete cambiarlo todo desde arriba, o por gente como Alejandro Gaviria, que propone opacar, acallar el estallido social desde arriba, calmar el estallido social, regalando migajas. Ellos pueden hacer eso por un asunto fundamental en el cual tenemos que pensar los obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria y la gente que de verdad quiere cambiar. Se necesita el partido de la clase obrera. Sin ese partido, los enemigos del pueblo y los falsos amigos lo seguirán convenciendo de ir cada 4 años a meter la tarjeta en las urnas, prometiéndole que todo va a cambiar para que nada cambie, para que sigamos siendo bueyes de carga, burros de carga del capital, y seguir soportando la masacre, el asesinato sistemático de nuestros dirigentes, y seguir soportando la superexplotación y seguir siendo entregados a los imperialistas. Por eso necesitamos el partido de la clase obrera, un partido revolucionario de verdad. No para pelearse puestecitos y ministerios y presidencias ni cosas de esas, no. Para organizar el pueblo y conducir el estallido social que se va a presentar inevitablemente porque los problemas que dieron origen a los levantamientos que se han presentado no han sido resueltos. Necesitamos ese partido. Y en eso tenemos que trabajar arduamente en estos días. Es parte de lo que tenemos que hacer y proponernos aligerar esa necesidad, resolver esa necesidad. No nos la va a resolver ningún politiquero, la tenemos que resolver los obreros conscientes. La tienen que resolver los intelectuales revolucionarios vinculados a las masas. Y eso no se decreta, eso se construye en el mismo proceso de organizar a las masas para los grandes días, para que ese próximo levantamiento
vaya mucho más allá de lo que ya hizo. Es decir, que vaya a establecer un nuevo gobierno de los obreros y los campesinos sobre la derrota de las fuerzas de los militares y los paramilitares y derrocando al gobierno de los explotadores. Que es mejor, dicen algunos, votar por Petro ahorita porque de todas maneras Hernández va a decretar la conmoción interior. Boric no la decretó en Chile contra los mapuches en estos días. No fue Petro quien en noviembre del 2013 sacó al ESMAD y a la policía a recorrer las calles en Bogotá y dejaron más de uno de los jóvenes heridos y un muerto. Los hechos cantan y tenemos que aprender de los hechos, porque incluso así un tipo tenga muy buena voluntad, yo no juzgo las pretensiones de Petro, él puede tener muy buenas intenciones de ayudarle al pueblo, pero él solamente es un instrumento de las clases dominantes. El gobierno es el administrador de los negocios comunes de los capitalistas. Y en este caso no solamente de los banqueros, de los comerciantes, de los grandes fabricantes, sino además de la mafia, que es una de las fuerzas poderosas en el país. Y le va a tocar gobernar para ellos y con ellos. Y para los socios imperialistas, principalmente norteamericanos. Eso le toca hacer a Petro, independientemente de su voluntad. Quiero cortarle un momentico a José para, a propósito pues de lo que está hablando ahorita, para leer aquí unos poquitos mensajes. Zúñiga, si no votan en blanco o invalidan el voto, gana Rodolfo Hernández, así de simple. Si eso pasa, les agradeceremos que se alineen con Falsardo y Robledo. Seguido dice Fausto Ortega, algunos dicen que van a votar por Petro en esta segunda vuelta, no tanto porque crean que Petro logrará un cambio, como dicen los del pacto histórico, sino porque consideran que hay que derrotar a Rodolfo Hernández, ya que representaría un gobierno bastante reaccionario, teniendo en cuenta que pretende decretar conmoción interior. Y por consiguiente la clase obrera estaría en mejores condiciones para la lucha. ¿Qué opinan al respecto de esa posición? Dice Giovanni que me parece que es importante mencionar que la mitad de los votos lo manipulan con un software de las clases políticas barranquilleras. Isaías dice que la lucha en elecciones es entre capitalistas para mantener su poder, pero este se desarrolla desde las afueras del país. El pueblo es un chico expiatorio de sus jugadas, expiatorio debe ser de sus jugadas capitalistas, dice Isaías. Francisco dice que sin guerra popular dirigida por un partido revolucionario nada conquistarán las masas populares, o por mucho apenas migajas que dejan caer las clases dominantes de los banquetes que se dan a costa de la superexplotación del proletariado. Y el mismo Francisco nos dice que las masas conquistarán sus reivindicaciones cuando vayan a la ofensiva, cuando los revolucionarios logremos forjar la conciencia política del pueblo para que avance en guerra popular triunfante sobre el capital. Sin partido no hay revolución. Continúe, por favor, compañero. No, ya para terminar, es importante mantenerse firme en la idea, y hay que explicársela pacientemente a todos los compañeros, de que incluso así Petro y Francia Márquez tengan las mejores intenciones frente al pueblo, no van a poder hacer mayor cosa, porque resolver los problemas del pueblo implica tocar la sacrosanta propiedad privada de los grandes burgueses y terratenientes, y de los imperialistas, por supuesto.
y ellos no están dispuestos a ceder absolutamente nada. Y para eso tienen, sobre todo, el ejército y la policía y los paramilitares. El pilar central del Estado se encuentra allí. Quien tiene los fusiles tiene el poder. Bueno, ¿dónde están los fusiles? Sea el presidente que sea. Los fusiles los tiene la burguesía, bien apretaditos y bien cebaditos. En estos días, casualmente, les dieron bonificaciones y gabelas especiales a todas las ramas de las fuerzas militares. Están preparándose para la guerra. La burguesía está preparándose para la guerra. Incluso si se atreven a mucho, en caso de que dejen subir a Petro y a Francia, si ellos se atreven a tocar, aunque sea un poquitín, la propiedad privada, le pasa lo que le pasó a Allende en Chile en el 73. Lo matan y dan un golpe de Estado. Así de sencillo es. Y entonces tenemos que pensar en eso. Explicar con paciencia a las masas que todavía no nos entienden, a los compañeros que todavía no nos entienden y no nos creen, porque la misma práctica también le enseña a la gente. Y va a salir una parte desencantada de esta farsa electoral y comprendiendo mejor por la propia experiencia que se tuvo en los levantamientos populares pasados. Y sobre esa base podemos avanzar mucho más allá. Y no olvidar nuestra responsabilidad de construir el destacamento de vanguardia de la clase obrera. Sin partido, como decía el compañero Francisco Pacho Garnica en el chat, sin partido no hay revolución. Eso es lo que yo tenía que decir ya para terminar, compañeros. Claro que sí, y yo quiero llamar la atención sobre una idea relacionada con esto, y es que tenemos que empezar por nosotros mismos y empezar a difundir y a educar a los trabajadores en esa idea de quitarnos ese fardo, quitarnos ese lastre, quitarnos ese peso que nos han montado encima, de la idea de que el pueblo no tiene poder, de que el pueblo no es capaz de organizarse, de que el pueblo no tiene otra salida sino buscar en otros la solución a sus problemas. Esa idea pues tan perniciosa y tan dañina que le han metido a la gente de que la gente es simplemente una masa informe y sin perspectiva y que solos no pueden resolver las cosas, que siempre necesitarán pues de esos caciques políticos y de esos intelectuales por allá superdotados y venidos de otras clases y preparados en la academia, y entonces si no tenemos abogados, si no tenemos políticos de gran alcurnia, si no tenemos pues esa gente, entonces el pueblo no puede resolver sus cosas. Y eso ha llevado también a que se crea que el pueblo es débil, y no, todo lo contrario, lo que tenemos es que estimular esa otra idea, y si nosotros estimulamos esa idea de que la solución de los problemas está en la fuerza, en la capacidad de organización y movilización que haga la misma gente, y que de las entrañas mismas de la gente surjan esos jefes, esos dirigentes políticos capaces de ponerse al frente y de organizar a las masas, de ahí es donde tienen que surgir, son esos dirigentes que están luchando, que están avanzando, que están poniéndose al frente. Ahí es donde está la fuerza dirigente para que el pueblo realmente logre echar para atrás todas las medidas políticas, económicas y socioestado, esté quien esté. Cuando el pueblo se organiza, quien esté en el gobierno es puramente secundario. El pueblo es capaz de derrotar hasta el más feroz y hasta el más armado de los reaccionarios que puedan estar en el poder.
Esa es la idea principal que nosotros tenemos que trabajar. Si nosotros nos metemos en esa idea y trabajamos con esa idea y luchamos por organizar esa idea, y organizar es avanzar hacia en esa perspectiva de ese camino revolucionario, lo que pasa en las elecciones pasa a segundo plano. Eso no tiene absolutamente ni eso, ninguna importancia. Esperamos pues que haber contribuido con algunas ideas y gracias pues por esa Una cosita participación. antes de que termine, Señor, Ricardo. claro que sí. Hay un Hágale. asunto importante. Madi Andrés dice, ¿cómo ven la política de alianzas hacia las transformaciones? ¿O se ven como los únicos que pueden constituir el partido que se menciona? Es muy importante, así nos demoremos otros minuticos, porque son dos cosas distintas. Uno es la necesidad de un partido de la clase obrera, de un partido comunista revolucionario diferenciado de las demás clases, porque la clase obrera tiene unos intereses distintos al resto de las clases, en la medida en que no tiene propiedad privada, solo su fuerza de trabajo. La pequeña burguesía tiene una condición doble, es trabajadora, pero también explotadora. Y la burguesía y los terratenientes y los imperialistas son los enemigos de todas las clases trabajadoras, es decir, de la pequeña burguesía y de la clase obrera. Y además de eso, existe una alianza fundamental social importantísima entre la clase obrera y el campesinado. Son las fuerzas que sostienen la sociedad con su trabajo. Y el campesinado, y su importancia pues radica en que la base de la economía justamente está en la producción agrícola. Es decir, la sociedad lo primero que necesita es comer. Y es tan importante esa alianza que es estratégica. Y en Colombia esa es la fuerza principal de la revolución. Y esa es la alianza social más importante. Por supuesto que la pequeña burguesía tiene expresiones revolucionarias y tiene sus manifestaciones políticas también. Y perfectamente un partido de la clase obrera no solamente puede, sino que tiene que trabajar en alianza con otros revolucionarios. Necesariamente ponerse de acuerdo, eso hace parte de lo que hay que hacer ahorita. Los que quieran un partido comunista, unirse ideológicamente y unirse alrededor de un programa revolucionario y una táctica revolucionaria. Y los que quieran la revolución a su manera y en la que cabe todos los revolucionarios, perfectamente podemos marchar en un frente revolucionario del pueblo. Y los que quieran combatir armadamente contra el enemigo, que son las grandes masas, todos los combatientes en un solo ejército popular, en unas solas milicias populares, en un solo pueblo armado. Es decir, construir el partido, organizar el frente revolucionario de las clases revolucionarias y organizar el pueblo armado son cosas imprescindibles, instrumentos imprescindibles para poder triunfar. Y por eso era tan importante la pregunta que hacían en el chat. Perfecto, José. Bueno, ya con esto le damos por terminado
entonces el programa de hoy. Muchas gracias, muy buenos estuvieron sus comentarios, los llamamos y los damos de verdad a que compartan este enlace, a que lo pongan pues a circular en todas sus redes con sus contactos y a que nos sigan escribiendo también sus opiniones sobre los programas que hemos desarrollado y los invitamos entonces para una. Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com.